Fue derrota 3-0 de Alianza en Cusco contra Cusco Fútbol Club. Un resultado con el que cierra este torneo de apertura, el cuadro íntimo, y de muy mala manera. De muy mala manera. ¿Por qué? Porque ya el campeonato de apertura lo había perdido hace tiempo. Tenía chances, sí. ¿Desde dónde? Desde lo estadístico, desde cuando uno tiene que sacar la calculadora para ver qué resultados se tienen que dar con uno y otro equipo para que Alianza Lima tenga chances. Pero el campeonato ya lo había perdido, ¿no? El campeonato ya lo había perdido. Cerrarlo de esta forma, independientemente de la altura, independientemente de que Cusco hizo un muy buen partido, no es para nada un buen síntoma, mucho menos dentro de lo que significa el partido clave del próximo miércoles en Brasil para jugar con Fluminense, todavía con chances de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y por supuesto también la posibilidad de Copa Sudamericana. Es una manera vergonzosa como Alianza ha cerrado este torneo Apertura. Y aquí vamos a hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Porque el partido acaba de terminar y un poco tirar las ideas que consideramos de lo que ha pasado con este equipo de Alejandro Restrepo en este primer torneo del año. Alianza sumó 33 puntos, va a ser cuarto. No hay manera de que lo pasen en la tabla de posiciones. 11 partidos ganados, no empató Alianza nunca. O ganó o perdió. No empató ni un partido en la apertura. Ganó 11, perdió 6. 33 puntos en este clausura 2024. Si vamos a la comparación, porque lo que podemos hacer es no comparar Alianza con otros equipos, sino comparar Alianza con el mismo Alianza, ¿no? Porque cuando uno ve la línea de progreso o en su defecto que si hay decrecido, lo ve a través de qué? De la comparación con los puntos que sumó uno mismo. Entonces, en este Apertura 2024, Alianza sumó 33 puntos. En el Clausura 2023 sumó 37, 4 más, y fue tercero, ¿no? En un Clausura que lo ganó Universitario. En el Apertura del 2023 hizo 42, quedó primero lejos, por eso tuvo la chance de jugar a fin de año la final contra la U. En el 2022, en el Apertura hizo 33 puntos, la misma cantidad que ha hecho ahora, y también fue cuarto. Y en el Clausura hizo 42, terminó en primer lugar. En el 2021, el Apertura se jugó en grupos, no viene el caso mencionarlo porque no fue la misma cantidad de partidos, pero en el Clausura sí hubo la misma cantidad de puntos y hizo 40. Es decir, Alianza ha igualado su peor torneo en cuanto a consecución de puntos en los últimos 6 campeonatos. Es decir, sumando Apertura y Clausura. Los últimos 6, Apertura, Clausura, Apertura, Clausura, Apertura, Clausura y Apertura ahora. Entonces, da para que se revise. Ahora, dentro de este puntaje, existen algunos factores que nos hace pensar que Alianza ya había perdido el torneo Apertura hace un tiempo y no el día de hoy. Primero, el factor Matute. No pudo utilizar su estadio, ¿no? ¿Por qué? Por la culpa de sus dirigentes. O sea, no es que aquí vino alguien y cerró Matute porque le dio la gana. Alianza no pudo jugar en Matute porque sus dirigentes no lo permitieron, por lo que pasó el año pasado en la final, cuando a alguien del seno blanquiazul se le ocurrió que había que apagarle la luz al rival para que no festeje. Bueno, la consecuencia es que Alianza haya perdido 2 de los partidos que jugó como local en Lima, siendo local en el Nacional y una vez en Villa El Salvador, pero esos 2 partidos probablemente eran los 2 que más incómodo hace sentir al rival jugar justamente en tu estadio, con tu gente, en tu barrio, ¿no? Y fue justamente los 2 partidos que perdió, contra la U y contra Cristal, porque Alianza en esta apertura no pudo ser local en Matute, ni contra la U ni contra Cristal. Resultado, perdió ambos, 1-0 con Universitario, 2-1 contra Cristal. Todos los demás partidos en Lima los ganó, pero evidentemente los partidos a ganar eran el Clásico y el Compromiso ante Cristal. No los pudo ganar. Y esto es responsabilidad absoluta de su dirigencia y quienes tomaron la decisión de lo que fue apagar la luz en la final el año pasado. ¿Quiénes pagan? Los jugadores.
En altura, porque había dos variables, ¿no? ¿Cuántos puntos dijimos al inicio del campeonato? El que gane el torneo probablemente sea el equipo que más puntos sumó entre los rivales directos y más puntos sumó en los partidos disputados en la altura. En la altura, Alianza jugó con ADT, con Cienciano, con Melgar, con Cusco Fútbol Club y con Huancayo. 5 partidos en la altura. 15 puntos en disputa. Logró 3. Le ganó a Huancayo, perdió con ADT, perdió con Cienciano, perdió con Melgar, perdió con Cusco. ¿Cómo le fue a sus rivales en la altura? Alianza hizo 3 de 15. Es verdad que es el que más partidos ha jugado. 5 contra los 3 que hasta ahora ha jugado Cristal, 4 con el de mañana en Cajabamba y los 4 que disputó Universitario. Cristal sumó hasta ahora, falta el de mañana, 7 puntos de 9 en la altura. 7 de 9. Ahí explica Cristal por qué pese a perder con Melgar y con la U en los duelos directos, se mantiene arriba, porque ganó donde nadie más ganó. 7 de 9 hizo Cristal y probablemente haga 10 de 12 si gana mañana en Cajabamba. Puntaje alto para lo que significa disputar compromisos en la altura. Y la U jugó 4 partidos y no ganó ninguno, empató 3. Hizo 3 puntos de 12. Entonces, ahí es como que uno dice, mira, ¿por qué Alianza 3 de 2, 15, la U 3 de 12 y por qué la U está tan arriba? Bueno, porque la U ganó los duelos directos. Y ahí compensa como Cristal en partidos en altura los partidos directos que terminó ganando Universitario. Entonces, 8 visitas de Alianza en total en esta apertura. Ganó todas las del Llano. Le ganó a Manucci, etc. Los 3 partidos en el Llano los ganó, ¿no? Y perdió 4 de los 5 en altura. Allí se explica la posición. Vayamos a la parte deportiva, que es el plantel, ¿no? El plantel. Es cierto que no podemos dejar de lado las lesiones, porque se le lesionó Sabac y evidentemente es un problema. Se le lesionó Lagos cuando venía siendo titular. Se le lesionó Waterman. O sea, tuvo lesiones que complicaron la regularidad probablemente en rendimiento de este equipo de Alejandro Restrepo, pero en definitiva, cuando se lesiona un jugador y el rendimiento cambia en cuanto a lo individual y lo colectivo, la responsabilidad no es solamente de alguien en específico. Sí, hay una responsabilidad de quienes planifican y arman el plantel. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar siempre que se te puede lesionar uno y ver qué opción tienes justamente en el peor de los casos. En el peor de los casos tienes que ponerte siempre y decidir si pasa esto, esto. Si pasa esto, esto. Si hace pasar todo junto, bueno, tenemos esto también. Eso pasa. O así debería ser. ¿Se hizo una alianza? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay 2 evidencias de que se tomaron decisiones que al final se tuvieron que, en su efecto, recuperar con algunas que ya se habían tomado al inicio de la temporada. Por ejemplo, que vuelva Zambrano. Que vuelva Zambrano al equipo o al club y lo vuelvan a considerar dentro de lo que había sido No Te Queremos, es porque se dieron cuenta en el camino que les faltaba en defensa y de jerarquía. Y lo tenían ahí, pagándole un sueldo sin entrenar ni jugar. Entonces, esa ya era una primera respuesta frente a la fregamos. La segunda es cuando se lesiona Sabac y tiene que contratar a un delantero para suplir la plaza que estaba dejando justamente el futbolista colombiano. Otra manifestación de la fregamos. ¿Por qué? Porque en otra ocasión hubiesen guardado ese cupo y subido a Guzmán. Total, no creo que peor lo hubiese hecho que De Santis. ¿Se equivocaron en De Santis? Sí, se equivocaron en De Santis porque no ha rendido. Punto. Barcos fue mejor en la etapa final que en la inicial. Costa sigue sin convencer para lo que le cuesta Alianza. ¿Cuándo va a jugar bien Costa? Ya 1 año y medio. Ya 3 torneos. En la apertura del año pasado creo que cumplió.
Pero ¿dónde está Costa? El Costa que conocemos, ¿no? Serna, intermitente, pero también hay algo de su lado que es, ¿dónde juega? Adelante, al costado, adelante, ¿no? Hay partidos en los que, en los partidos de Copa juega adelante, en los partidos del torneo local a la derecha, pero hay partidos del torneo local en los que ha terminado jugando delantero. En definitiva, creo que ha sido intermitente lo de Serna. Ha sido muy bueno en la Copa Libertadores, desde ser el jugador más peligroso que ha mostrado Alianza en ofensiva, y creo que eso tiene un mérito, evidentemente, pero cuando uno ve ese rendimiento y lo traslada al torneo local, dice, acá la tiene que romper, pues hermano. ¿Y lo ha hecho? No. Algunos partidos, sí. Momentos, también. Campaña, no necesariamente. Alianza pagó la cláusula Melgar por De Arrigo, y De Arrigo no aparece como titular indiscutido. Y lo trajeron porque el Melgar de Mariano Soso jugaba 3-5-2 y él jugaba como carrilero por la izquierda y había mostrado un gran desempeño. Traigamos a De Arrigo. No tenemos uno que nos dé esa profundidad. Porque ha terminado jugando Freites frente a la ausencia de Arrigo, perdón, de Lagos por lesión y la ausencia también de rendimiento óptimo de Arrigo. Si no, Freites no jugaría ahí, ¿no? Si no, Freites no jugaría ahí. Entonces, tampoco ha rendido. Entonces, ¿es un tema de dirigencia? Sí. Pero también es un tema de que hay jugadores que no han rendido. Y eso es responsabilidad de los futbolistas y del comando técnico. Totalmente. Del comando técnico, ¿qué dar como responsabilidad? Primero, no haber conseguido los resultados en los partidos clave. Creo que Alianza fue un equipo muy que dejó muchas dudas en las áreas para definir, para defender a la hora de los partidos importantes. Freites, yo creo que bien en ambas posiciones, creo que ha cumplido. En la del carrilero no había mucho que exigirle en cuanto a darle profundidad y esto, pero en materia defensiva creo que ha cumplido, salvo aquella oportunidad en Paraguay en la que se quedó echado, que, pues, o sea, fue muy responsable en esa jugada. Waterman, bien, creo que su ausencia terminó siendo más grave de lo que se esperaba, ¿no? En el último tiempo, en la inmediatez por la lesión que tuvo, porque evidentemente, más allá de que ha sido parte del problema de la eficacia de Alianza en la Copa Libertadores, su rendimiento nadie lo pudo realizar o tener. Creo que lo de Catriel ha sido bueno, no brilla, pero es de esos jugadores que obran, ¿no? O sea, que ponen los ladrillos, no es el genio o el que brilla por sus ideas, pero es el que ejecuta, va bien, es un buen llegador, ha estado en las jugadas más importantes de ataque de Alianza en la Copa, ¿no? En Chile se pide un penal contra él, en Arequipa tiene una que pudo haber resuelto en el área, creo que es un buen llegador, cumple un buen trabajo. Rodríguez fue de menos a más, creo que se ha terminado convirtiendo en el conductor que necesitaba Alianza, pero probablemente se le exija que ese temple que a veces muestra para jugar y esa tranquilidad para tomar decisiones las tenga probablemente durante mucho más tiempo en los partidos. Arregui irregular para mí. Neira no ha terminado siendo la pieza que le dé ese jugador diferente en el medio campo, ese jugador que tenga uno contra uno, ese jugador que rompa línea, ese jugador que ponga los pases de gol, ese jugador que tú digas, este es, este es el 10, este tiene todo. No ha terminado siendo todavía ese jugador. Guamán, cumplidor, lo de Ramos trabaja, pero no destaca, ¿no? En defensa, Garcés muy bien, en fin. Alianza también hay que poner en el análisis de esta apertura que, a diferencia de la U, Cristal y Melgar, que son los tres de arriba, del equipo blanquiazul, Alianza comenzó o replanteó las cosas. Es un plantel totalmente nuevo. Melgar es el mismo plantel. La U es el mismo plantel y con refuerzos. Cristal es prácticamente la base con Cauterucho, González, Casonati de refuerzos. ¿Qué refuerzos? Muy buenos. Entonces, Alianza lo que hizo fue, vamos a cambiar la imagen del jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Le ha costado en los partidos clave. Le costó en los partidos clave. Y al final
se quedó sin apertura. ¿Es un mal plantel? Yo creo que no es un mal plantel el de Alianza. Lo que necesita es que empiecen a despertar los jugadores. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿necesita refuerzos? Yo creo que necesita ese jugador que mencionaba que no ha encontrado todavía en el medio campo y que uno pensó que de repente Neira podía llegar a solucionar algún tema ahí. Es un jugador de creativo, un jugador que resuelva en esos metros finales desde el pase gol, un jugador que tenga uno contra uno, cambio de ritmo quizás, una especie de Quispe, ¿no? Que como lo tuvo en la U, así, de ese tipo de jugador, probablemente que Alianza lo tuvo durante muchos años con Jairo Concha, no tanto desde el uno contra uno, pero sí de su capacidad para el pase, para establecer una sociedad con Barcos, con la bandera. Hoy no hay ese jugador que se asocie con los dos de adelante. No hay. O sea, Regui marca. Rodríguez lo han retrocedido. ¿Para qué? Para que haga jugar al equipo. Porque más adelantado suele tener mucho tiempo retrocediendo para que le llegue la pelota. Entonces necesita Alianza ese jugador. Ahora, ¿hay? Porque tiene que ser peruano. ¿Hay? Y si no hay, ¿necesita más refuerzos? Yo creo que no. Yo creo que no. Otro factor que me olvidaba, y creo que es muy importante, y creo que a la luz de los errores, sin matarlo, porque todos se equivocan y todos tienen aciertos, pero el error evidentemente a veces cuesta más, mucho más. No haber tenido tantas fechas a Campos fue un problema también para Alianza. Fue un problema, porque no lo tuvo en los partidos clave. No lo tuvo en los partidos clave. Entonces, creo que ese problema tiene un responsable, y es Daniel Campos. Porque cuando ya había cumplido su sanción, se le ocurrió salir a gritar un gol y terminó siendo sancionado nuevamente. Entonces, ¿es un factor? Sí. ¿Un problema? También. Pero tiene una responsabilidad. Y fue de mismo Campos. Y allí Alianza tiene que empezar a cambiar para lo que va a ser el torneo clausura. Todavía con vida en la Copa Libertadores. Bueno, este diagnóstico rápido, a la luz de los hechos y lo que ha pasado, una vergonzosa derrota el día de hoy en el cierre de su torneo de apertura 3-0 frente a Cusco Fútbol Club. Habrá seguramente para conversar mucho más de lo que ha sido este torneo de apertura para Alianza Lima. De Restrepo, creo que no haberle dado continuidad durante más tiempo a un mismo equipo, a un mismo 11, le ha pasado factura. Le ha pasado factura. ¿Debería irse? Yo creo que no. Yo creo que es un técnico que trabaja, es un técnico que se ve una idea, o sea, se ve una idea en Alianza. No es que estamos viendo un equipo que no sabe cómo, que es Barco Fútbol Club, porque acuérdense que hay años anteriores en los que era Barcos y si no hacía gol Barcos no lo hacía nadie. ¿Eh? Y tenía una recontra dependencia en Hernán Barcos. Y cuando hay esa dependencia, uno, ¿qué piensa? ¿Dónde está el colectivo? ¿Dónde están los demás? Bueno, en este equipo uno ve que ha habido una idea. Una idea que, lamentablemente, para los intereses de Alianza no ha sabido llevar a los resultados en los partidos más importantes. Eso hasta ahí. Después, en otro video, hablaremos de las responsabilidades de Marioni, de Bonillo, que un poco quedaron en evidencia cuando se va Bonillo y Marioni toma algunas que están vinculadas a qué, y ya lo expresamos, a la vuelta de Zambrano, a la contratación de Santis y algunos aspectos más que vamos a tocar. Suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Les mando un abrazo, cuídense mucho en el like a esta publicación si así lo consideran. Adiós.